encrucijada muy compleja a Venezuela. Y Colombia entra a jugar en toda la ecuación a propósito del comunicado de ayer de la Cancillería colombiana, que además me parece, en mi opinión, sumamente cuidadoso. Otros han dicho que es un comunicado tibio, pero que da en el clavo sobre lo que estaba ocurriendo. La respuesta es desproporcionada, es una respuesta desapacible de la Cancillería venezolana. Y luego la discusión en la que nos meten Nicolás Maduro y Gustavo Petro, perdóneme. La izquierda cobarde, le dice Maduro, Petro dice no, Chávez proponía democracia y cambio del mundo, que esa era la magia, el mágico Hugo Chávez. Sí, pues lo grave del trino del presidente Petro es precisamente como esa especie de loa a Hugo Chávez, que aquí no nos puede caber duda que quien rompió el régimen democrático venezolano fue Hugo Chávez y se convirtió en dictador. En eso no puede haber ninguna discusión en la historia. Maduro resultó peor que Chávez, pero el que rompió la democracia en Venezuela e instaló una dictadura se llama Hugo Chávez. Eso pues tal vez el presidente lo olvida o él no comparte la interpretación de la historia, pero a mí me parece que hay pues suficientes evidencias como para que ese sea un hecho indiscutible de la historia de no solo de Venezuela, sino de América Latina y del mundo, porque además Chávez intentó también romper las democracias de otros países de América Latina y lo logró en algunos, como en Nicaragua, por ejemplo, que en buena parte es hijo de la dictadura chavista. Pero a mí me parece, Ricardo, que el resto del trino del presidente Petro y especialmente el comunicado de ayer son una imprudencia. Yo ayer dije que el gobierno debería mantenerse como ha intentado hacerlo en los canales diplomáticos. La diplomacia no se hace a través de Twitter. Así usted sea cuidadoso en las palabras, como lo fue el gobierno del presidente Petro, que hizo un comunicado que a algunos les pareció tibio. Pero es que en esto sí era mejor seguir un consejo. Si sus enemigos, o en este caso sus opositores, le están diciendo que haga algo, piénselo dos veces. Cuando se levanta toda la oposición del gobierno del presidente Petro a decirle, pero usted ¿por qué no ha insultado a Maduro y por qué no ha hecho tal cosa? Era porque no convenía hacerlo. Y claro que hacerlo, aún en forma cuidadosa, no salía sino mal como salió. Pues yo en cambio sí María Consuelo. Agradezco que la Cancillería colombiana defienda los principios democráticos que nos han caracterizado durante más de 200 años. Yo fui una de las que reclamó ese silencio de la Cancillería colombiana, sobre todo ese silencio tan de doble rasero, porque es silencio en unos casos, pero gritos estruendosos en otros. En Guatemala, por ejemplo, claro, hubo una participación muy activa públicamente del presidente Gustavo Petro y de la Cancillería, con lo cual yo abono el comunicado de la Cancillería. Creo que hay que mantenerse en lo que lo caracteriza a uno, y a Colombia la ha caracterizado el respeto a la democracia, y yo sí agradezco, y más allá de la interpretación de la historia que haga el señor presidente, con el que usualmente estoy en desacuerdo, creo que la Cancillería en este caso necesitaba pronunciarse para representar a los colombianos, porque era sin duda el clamor mayoritario de Colombia. 7:59, Andrés. No, y el trino de ayer del presidente Petro, yo estoy de acuerdo con la intención y el propósito del trino, y me parece bien, salvedad hecha de unos asuntos ahí como de tipografía y ortografía, porque es que el trino es una reacción a un pronunciamiento de Nicolás Maduro, que califica de izquierda cobarde a los gobiernos que según él no condenan los atentados que según él existen en su contra. Entonces yo creo que la reacción del presidente Petro va en la dirección correcta, que es una reacción en defensa de la democracia. Ahora, la parte histórica del trino, por supuesto, yo no la comparto, que es esa especie de retrato de Chávez como un demócrata, que es algo que él varias veces ha tratado de hacer, el presidente Petro, ha tratado, probablemente tratando de explicar también por qué él mantuvo una relación personal tan directa, tan estrecha con Chávez. Es decir, no es que en esta historia hay un bueno y un malo, el bueno es Chávez y el malo es Maduro, pero eso no es cierto. Es decir, la destrucción de la democracia en Venezuela
prácticamente empezó el día que Chávez asumió la presidencia. Yo creo que para cualquiera que haya seguido la historia de Venezuela es absolutamente claro que la destrucción de la democracia en ese país es un plan que arrancó muy desde el principio y que Chávez lo tenía muy claro cómo lo iba a hacer, llegando gradualmente hasta el punto en el que estamos ahora. Entonces, Ricardo, es que de acuerdo, yo con ese punto no puedo compartirlo, pero comparto el espíritu del Trino, que es hacer el recordatorio de que la izquierda tiene que tener un compromiso con la democracia y lo celebro, ¿no? Como colombiano. Luis Ernesto, 8 minutos. El comunicado es tibio y el Trino del presidente es tibio. Por fortuna. Es que la diplomacia se hace así. Si la diplomacia se hace de manera altisonante, con gritos, pues ¿para qué diplomacia? Para eso están las armas, para eso están otras maneras de resolver los conflictos. Y recordemos de dónde venimos. Venimos de una diplomacia altisonante, que fue la de Iván Duque, que terminó en una ruptura total de relaciones con Venezuela. ¿Y quiénes sufrieron realmente? Pues los colombianos que están en la frontera. Pensemos en los colombianos que viven en la frontera, que no les conviene tener una relación rota, tampoco le conviene al país no poder tener cooperación, por ejemplo, en temas de economías criminales que rondan en la frontera. Entonces, la ruptura total con Venezuela, por más que reconocemos todos acá que en Venezuela hay una dictadura, que se está robando las elecciones, etcétera, pues lo que más le conviene a Colombia es esa posición tibia, y yo creo que debería, y en esto coincido con María Consuelo, debería aplaudirse que haya una posición de defensa de la democracia, pero no una posición de ruptura y de desconocimiento del régimen dictatorial de Maduro. Pero si hablar de la magia de Chávez es posición tibia. ¿Eso le parece tibio a usted, Luis Ernesto? Hablar de la magia. Pues es que la tibieza, ¿en qué consiste, Paola? La tibieza consiste en decir: aquí no hay izquierda cobarde, entonces rechazamos su posición, señor Maduro, aquí defendemos la democracia, pero de una vez le echamos un guiñito a Chávez. Y Chávez, la única magia de Chávez fue haber destruido su país. Lamentablemente acabó sumió a su país en la pobreza, en la destrucción de la democracia. Pero mire, Ricardo, no puedo dejar de ver algo que en medio de semejante situación es difícil, casi que increíble. Y es que es posible que en Venezuela, aunque hoy realmente, insisto, pareciera increíble, es posible que Maduro salga del poder si esos 13 candidatos juegan bien sus cartas. Lo que nos mencionó aquí nuestro entrevistado sobre lo que ocurrió en Barinas, donde inscribieron un candidato en el estado de Chávez. Es que Chávez, ese era su bastión electoral, y perdieron allá. Y perdieron 2 veces, haciendo todas las triquiñuelas. Y la razón es que han podido cooptar muchas instancias del poder público, la Procuraduría para inhabilitar candidatos a discreción, la rama judicial también, pero aparentemente todavía no tienen el control sobre la maquinita que cuenta los votos. Entonces es posible, porque si no, ¿por qué tendrían tanto miedo, Ricardo, a inscribir a María Consuelo? Si la maquinita que cuenta los votos la controlaran, ¿por qué no simplemente tumbarían al Estado, al pueblo venezolano, como lo están tratando de tumbar a través de la inhabilitación? Hoy es evidente la debilidad y la desaprobación galopante de la gestión de Nicolás Maduro. Solamente por eso lo hacen, pero que se han robado elecciones, no quedan muchas dudas. Pero Enrique Márquez cree todavía en la maquinita. En 2012, cuando muere Hugo Chávez, hubo seguramente fraude. El ganador para muchos era Enrique Capriles contra Nicolás Maduro. Capriles no quiso emprender esa pelea, pero que hubo fraude, seguramente hubo fraude. No vamos tampoco a hacernos los inocentes. Paola. Pues y la candidatura de Lloris en teoría no pudo ser por un fallo informático precisamente de esa Carreta. autoridad. Pues es que es tan difícil saber qué es lo que está pasando pero Paola, realmente. ¿usted tiene dudas de que no la dejaron inscribir porque era la candidata María Corina Machado? No, claro, pero precisamente lo que nos estaba ahorita diciendo Enrique Márquez es que él todavía cree en esa maquinita de la que hablaba Luis Ernesto, que todavía cree que es fiable y que va a demostrar los resultados tal y como son. No obstante, supuestamente fue por un repentino fallo informático que no dejaron escribir la candidatura de Lloris. En cualquier caso, me quedo pensando que a mí sí no me parece tibia la respuesta del presidente Petro cuando habla de la magia de Chávez, que tal vez si estamos hablando de lo que se debería hacer en diplomacia, que yo no soy ningún experto
experta será María Consuelo, pues tal vez lo mejor era quedarse callado, como hizo Luis Ignacio Lula da Silva después, a quien también le dicen precisamente que es parte de esa izquierda, ¿cómo es que le dice? Tibia. Izquierda cobarde. Sí, Paola, yo me habría quedado solo con el comunicado, y sin el claro, como hizo la Cancillería brasileña, porque si a alguien le caía ese sablazo era directamente a Lula da Silva más que al propio Gustavo Petro. ¿Y qué hicieron? Se quedaron callados. Pero eso de salir a decir que la Aurelio, 8-5 minutos. ¿A cuenta de qué? Ricardo, cuando uno lee como esos trinos, esas declaraciones del presidente Petro, se acuerda de Carlos Gaviria. Carlos Gaviria decía, la izquierda no tiene apellidos, ni tiene calificativos al lado. La izquierda es o no es. Y empiezan a hacerse una serie de matices y de cosas que realmente impide cualquier, digamos, análisis serio de qué se está tratando. Entonces ya vamos en izquierda cobarde o izquierda no cobarde. No, la izquierda es una sola, es una izquierda que quiere plantear un cambio a la sociedad, que quiere plantear la soberanía de las naciones, y yo creo que en eso Chávez no fue un ejemplo. Chávez no fue un ejemplo para la izquierda de América Latina. Por supuesto que cometió grandes errores y sobre todo un error muy grande, que todavía sigue siendo un legado que practica Maduro. Es que Chávez se enfrentó a clases medias y a clases de producción nacional que precisamente lo desligaron de un proyecto nacional y democrático. Yo creo que aquí hay que ir más profundo que meros asuntos formales o epítetos que desfiguran totalmente la idea de lo que estos países requieren. En ese sentido, pues me parece absolutamente desafortunado todo, lo de Maduro y lo de Petro, los dos, en el mismo costal, porque la verdad es que ninguno de los dos le está haciendo un buen favor a una izquierda auténtica, nacional y democrática, mire, que une a la sociedad para poder salir adelante. Para los optimistas que creen que sí es posible sacar a Nicolás Maduro del poder por las urnas, todo empieza con la selección de los candidatos. El CNE se mete y decide cuál es el candidato de la oposición. Vienen las amenazas, vienen los atropellos, viene el desestímulo al voto o viene la necesidad de que la gente vote para seguir con el club, con el mercado, con el puesto. La estructura está tan bien montada que Ricardo, si de no ser por la existencia de una candidatura muy sólida de la oposición, que no dejaron inscribir, porque no dejaron inscribir ni a María Corina Machado ni a la señora Corina Lloris, entonces tienen la posibilidad lamentablemente de que la gente se desestimule, de que la gente no salga a votar o de que la gente vote por Maduro por necesidad. Esa ha sido toda la maniobra a lo largo de estos años, Daniel. Ricardo, pero más allá del análisis histórico que hacen de cómo comenzó esto con Chávez, cómo rompió las reglas democráticas, etcétera, la pregunta ahora es qué viene con el trino de Gustavo Petro. Es uno, como él siempre escribe para que lo interpreten, dejando un doble mensaje, etcétera. Lo que queda acá es básicamente preguntarse si viene, digamos, un rompimiento o un conato de rompimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela por el hecho de lo que está haciendo Nicolás Maduro. Yo me atrevo a decir que no, que Gustavo Petro va a seguir apoyando el régimen antidemocrático de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro, que pretende, digamos, cercenar la posibilidad de voto, de la posibilidad de lanzarse de un candidato de la oposición. Ese trino de Gustavo Petro es como para calmar los ánimos de los otros países latinoamericanos que se han pronunciado en contra de lo que ha hecho Maduro, pero él en el fondo no se va a pronunciar de fondo contra Nicolás Maduro ni directamente contra las decisiones que está tomando Nicolás Maduro, que claramente está tomando unas decisiones antidemocráticas, no permitiendo que haya un candidato de la oposición en las próximas elecciones. Álvaro, para finalizar, 8-9 minutos. Ricardo, el comunicado puede ser lento y tibio porque si no lo fuera, arriesgaría muy seguramente una ruptura de relaciones. Hay países que pueden hablarle duro a Venezuela porque están lejos y Colombia no es uno de esos países. Mire el ejemplo de los Estados Unidos. El gobierno Biden está en profundo desacuerdo con Netanyahu, pero no sale a condenarlo públicamente porque la relación entre esos dos países es especial y es crítica para Estados Unidos y no puede arriesgar un rompimiento. Para Biden es costosísimo, interna e internacionalmente, lo que está haciendo Netanyahu. Y sin embargo tiene que manejarlo con mucho más prudencia que otros países. Para Colombia es facilísimo condenar a Israel, no le pasa nada. Estados Unidos, la gran potencia, tiene mucho que perder en esa relación. Y es que el interés nacional de Colombia no está
en defender los principios democráticos de Venezuela porque tiene una cantidad de relaciones prácticas. Ya se intentó ese camino de los derechos humanos y de los valores democráticos y no funcionó. Eso atornilló a Maduro y perjudicó a los venezolanos y a los colombianos. Una posición de Colombia más competente diplomáticamente y más sofisticada puede ayudar más a los venezolanos y a los colombianos a manejar el problema tan grave que es un gobierno como el de Maduro. Sí. Y el tuit, pues lo que está haciendo es comparando a Maduro con Chávez, que es lo que más le duele, para decirle que la izquierda cobarde realmente es la de Maduro. Pero claro, pues que asume el costo grande Petro otra vez en ese tema de aparecer, de defender a Chávez, que al final pero al final es lo que piensa. Pero pues lo que está haciendo es golpeando a Maduro. Claro, pero al final eso es lo que piensa genuinamente. Gustavo Petro fue quien trajo inicialmente a Colombia a Hugo Chávez y lo ha considerado uno de sus grandes referentes en política en América Latina. 8:11 minutos ya.